días. Empezamos entonces con la clase de hoy. Vamos a ver el proceso global de selección. Cuando hablamos de proceso global, hablamos de un montón de cosas, quizás no solamente lo que nosotros, digamos, como personas que buscan empleo, no desde la parte de recursos humanos, nos damos cuenta de que existe, ¿sí? Nosotros quizás vemos como una parte más chiquita, pero sin embargo abarca un montón de procesos y de funciones que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, hay un área específica de recursos humanos que es la que es responsable de todas las tareas y funciones que tienen que ver con este proceso global de selección. No obstante, el objetivo principal de este área es que el grupo responsable pueda obtener, pueda conseguir ocupar la posición que está vacante en el momento adecuado y por las personas adecuadas. Y esto, si logran este objetivo, se va a permitir que la organización pueda cumplir con el objetivo que tiene, ¿sí? El objetivo de negocios, es decir, cumplir con sus procesos de producción o servicios, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el objetivo principal del área de empleo. Y a la vez, para cumplir con todo esto, se tiene que llevar a cabo un proceso en el cual no se puede cambiar el orden de estos 6 pasos que nosotros estamos viendo, ¿sí? Es muy importante que nosotros hagamos, por ejemplo, la búsqueda, habiendo tenido una planificación. Obviamente que hagamos una orientación habiendo hecho una selección. No podemos saltear ninguno de estos pasos. Lo que yo les indicaba antes, que quizás nosotros, de lo que tenemos conocimiento, que es el área de empleo, es quizás de la búsqueda y la selección, y todo lo demás no lo tomamos como proceso de selección. Pero si hablamos realmente de, o sea, el proceso completo, estamos hablando desde una planificación, que ahora vamos a ver qué es lo que significa, hasta la orientación. Esto es cuando la persona ya ingresó en la organización, ¿sí? Entonces nosotros cuando nos refiramos a proceso de empleo, vamos a estar hablando de estos 6 pasos. Y esto es súper, súper importante. Nosotros decimos que este es el corazón de la materia, con lo cual esta es muy probable que sea una pregunta de parcial, así que ténganlo bien en cuenta. ¿Cuáles son estos 6 pasos del proceso de selección? Porque es fundamental para nosotros que lo entendamos bien y sepamos de qué hablamos cuando hablamos de cada una de las etapas, que son 6, no son 5, ni 4, ni 2, y que siempre tienen que ir en este orden. Siempre tengo que, para avanzar al siguiente paso, haber hecho el primero, ¿sí? Y otra cosa, tengan en cuenta que este área que nosotros llamamos de empleo, no siempre se llama empleo, o sea, las empresas últimamente están siendo como muy creativas, no van a encontrar, no sé, como selección, como reclutamiento y selección, pero siempre estamos hablando de este gran proceso que abarca estos 6 grandes pasos, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda, como yo no estoy viendo el chat, o alguno de los otros profes me va diciendo, o si no, ustedes se desmutean para preguntarme, ¿sí? Y bueno, seguramente leyeron el material, así que alguna consulta van a tener, y bueno, buenísimo, lo podemos ver acá. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ir viendo es, nos vamos a ir metiendo en cada una de estas áreas, en algunas vamos a profundizar un poquito más, en algunas un poquito menos, pero la idea es que tengamos todo, entendamos bien qué es lo que pasa en cada uno de estos pasos, ¿sí? Bien, bueno, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a empezar por la etapa de la planificación. Esta etapa de la planificación la podemos ver desde 2 partes, desde lo que pasa dentro de la organización y lo que pasa afuera de la organización, ¿sí? Y cuando miramos desde adentro esta perspectiva interna que lo llamamos, nos vamos a poder, digamos, como contestar 2 preguntas, como por ejemplo, ¿cómo estoy hoy para lo que quiero hacer mañana? ¿Sí? O sea, y de esto se trata de planificar, ¿no?
Y acá para contestar esta primera pregunta, quizás en lo que nos vamos a enfocar más es o sea, qué es lo que quiere hacer la compañía hoy, entonces tengo que ver yo cómo estoy, o sea, qué es lo que quiere hacer la compañía mañana y tengo que ver entonces qué es lo que tengo hoy. Y acá empieza, o es una parte de esta gran alianza que tiene que haber entre recursos humanos y la gente del negocio, es decir, la que produce, la que hace las cosas para que ingrese el dinero en la empresa, ¿sí? Entonces, a nivel negocios, ¿qué es lo que quiere hacer la organización y cómo plantea estar en un futuro, el año que viene? Piensa crecer porque, no sé, van a agregar líneas de productos, porque van a vender, no sé, porque van a vender otro tipo de productos, porque piensan masificarse, o se van a achicar, no sé, por determinada estrategia que piensa hacer la organización. ¿Piensan comprar otra empresa? Si una empresa compra otra empresa, eso implica que voy a tener mucha más gente y algunas de las posiciones que hoy tengo van a estar duplicadas. Entonces eso a mí, desde el punto de vista de recursos humanos, me va a importar, porque si a mí se me duplican posiciones, quiere decir que yo voy a tener que adoptar algún tipo de estrategia como para solucionar esta duplicación. No sé, si es una empresa que vende, ¿cuál va a ser? O sea, ¿voy a mantener el mismo esquema de ventas? Hoy por hoy hago ventas directas, es decir, con mis propios vendedores, o mi estilo de ventas es, no sé, ventas indirectas que yo vendo por representantes. O esto va a cambiar, eso me va a cambiar a mí también desde el punto de vista de recursos humanos, si yo voy a tener que contratar más gente o no. ¿Voy a incorporar determinado tipo de tecnología? Si yo incorporo tecnología, también hay determinadas estrategias. Esto va a implicar que yo tenga que capacitar al personal que ya tengo en esa tecnología, o va a implicar que yo a la gente que contrate la voy a tener que contratar ya con ese conocimiento específico de esta tecnología que yo quiero incorporar, ¿sí? No sé, algunos de los procesos que hoy llevo a cabo, ¿pienso tercerizarlos? ¿No pienso tercerizarlos? Todas estas cosas son súper importantes a la hora de pensar qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de recursos humanos en cuanto a lo que es la estrategia del negocio. Y por otro lado, también, mirado desde adentro, qué es lo que tengo hoy, o sea, cómo está conformado, digamos, cuáles son las habilidades, los conocimientos, las capacidades, las aptitudes que tiene hoy por hoy toda la gente que trabaja en la organización, ¿sí? Y por otro lado, también pensar cuál es la rotación que tengo. Rotación implica gente que se va y gente que viene. Si esa gente que se va, se está yendo voluntaria o involuntariamente. Bueno, de vuelta, ¿cuáles son los tipos de perfiles que tengo? Todas estas variables a mí me van a importar, o sea, me van a significar mucho desde el punto de vista de recursos humanos para ver cómo tengo que planear yo qué es lo que tengo que hacer a nivel reclutamiento y selección para lo que viene respecto a los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la empresa, o sea, mirando la empresa para adentro. Pero ahora también esta planificación, por supuesto, la empresa es un sistema que está integrado en otro sistema más grande, que es, digamos, la sociedad en la que está inmersa el país. Entonces, cuando yo planifico, también tengo que tener en cuenta qué es lo que está pasando en el contexto, ¿sí? Qué es lo que está pasando a nivel mercado. Y ahí hay un montón de variables que a mí me van a significar mucho y y son las que le van a dar sentido a las acciones que yo voy a tomar. Por ejemplo, bueno, a nivel político sabemos que hoy por hoy, o sea, muchas variables dependen de eso, o sea, generalmente cuando comienza hay un nuevo gobernante, se disparan como un montón de situaciones legales, económicas y sociales nuevas que anteriormente no se tenían, y eso afecta a las empresas. Y hoy por hoy las medidas que se toman son
muy distintas de las que se tomaban antes de este último gobierno. Y eso, por supuesto, también, no solamente es a nivel político, sino a nivel económico. No es lo mismo la planificación que puede tener una empresa, no sé, con $1 a 100 pesos, que con $1 a 120 o 130 o lo que sea. Y esto también afecta a nivel social. Y cuando hablo a nivel social, hablo no sé, cómo afecta toda esta situación político y económica respecto del mercado de trabajo. Nosotros sabemos que el mercado de trabajo es el lugar donde se junta la oferta y la demanda. Hoy por hoy la oferta es muchísimo más grande que la demanda, y eso a la empresa le da, digamos, la posibilidad de manejar distintas las variables y ponerle un precio distinto a las posiciones que yo estoy ofreciendo en el mercado, ¿sí? Y por otro lado también, no sé, dentro del marco legal, hoy ya seguro todos habrán escuchado respecto de, no sé, la ley de teletrabajo, que viene a reglamentar algo que antes había simplemente como alguna guía respecto a cómo tenían que manejar las empresas este tema, y hoy por hoy está afectando directamente, o sea, va a tener un impacto muy grande, si bien es una legislación que se va a poner, digamos, en reglamentación 90 días después de que termine el aislamiento, pero hoy por hoy todo esto afecta a los planes de la empresa. Y hay algo que, cuando hablamos de planificación, si nos sentamos, o sea, en el contexto actual, nosotros hoy estamos en el mes de septiembre, y todo lo que pasó, o sea, empezó en marzo. Generalmente las empresas se sientan a planificar, no solamente desde el punto de vista de recursos humanos, sino desde el punto de vista de negocios, a fin de año. Con lo cual, los planes que tenían hechos respecto de todo, no solamente, o sea, de negocios y obviamente de recursos humanos, porque la estrategia de recursos humanos viene dada por la estrategia de negocios, es a fin de año. Con lo cual, hoy por hoy, los planes de todas las empresas o de las mayores, o de todas las que tenían hecha esta planificación a lo largo del año se vio completamente afectada por toda esta cuestión. O sea, no solamente porque tienen que trabajar desde la casa, sino porque a nivel político, económico y social, o sea, la perspectiva que tenían, o sea, todos los planes que habían armado se vieron completamente afectados por esto. Entonces, las empresas tuvieron que virar a hacer un giro de 180 grados para poder darle continuidad a su negocio, porque claramente la planificación que tenían, las variables que se fueron dando a nivel externo, afectaron las internas y obviamente afectaron el negocio. Las que pudieron reaccionar más rápido, bueno, según el rubro y tal, lo pudieron hacer, digamos, como más exitosamente. Pero bueno, este es, digamos, un ejemplo que les doy como para entender cuál es la importancia de la planificación y de también poder actuar rápido. Obviamente, esto que está pasando hoy, en febrero, o sea, no se tenía idea de que podía pasar, pero bueno, sin embargo pasó, y algunas empresas habrán podido reaccionar más rápido que otras, ¿sí? Pero esta es la necesidad de realmente, o sea, poder planificar y estar, digamos, como muy en contacto con cuáles son las necesidades del negocio y qué es lo que piensan hacer para nosotros poder estar acompañando esta situación, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a lo que es planificación. Entonces nosotros pensemos que cuando las empresas, no sé, nosotros generalmente lo primero que vemos es un aviso. Bueno, antes de ese aviso tuvo que haber estado toda esta planificación, ¿sí? O sea, nosotros vemos el aviso, primero o sea, la empresa tuvo que haber estado trabajando, ordenando y planificando todas estas variables, que obviamente pueden dar un vuelco como pasó ahora, pero bueno, o sea, en una situación normal, lo que debe suceder es esta planificación y que se pueda seguir, ¿sí? Sí, perdón, Dale. cabe aclarar que algunas empresas no planifican muy formalmente, digamos, ¿no? Por supuesto. A ver, todo esto no es que está escrito en un papel y se va siguiendo, o sea, paso a paso. Siempre, como decimos, o sea, las grandes empresas tienen la posibilidad de hacer grandes planes y dejar todo, o sea, todo escrito y todo ordenado, y otras lo van haciendo más o menos.
pero digamos, nosotros siempre les mostramos los casos ideales y de ahí existen millones de variables como empresas existen, ¿sí? Más, menos formales, más grandes, más chiquitos, pero bueno, debería haber siempre debería existir siempre esta planificación. Bueno, entonces, acá terminamos con la planificación. Vemos que tiene un lado, digamos, mirar hacia adentro de la organización cómo está, y otro lado para afuera, ver qué es lo que está pasando en el contexto, ¿sí? Y ahora seguimos, una vez que tenemos, o sea, sabemos qué es lo que la empresa quiere, vamos a avanzar a este segundo paso, que es el análisis de la necesidad. Y acá es súper importante también conocer a la empresa, ¿sí? Y este paso toma como muchísima más relevancia cuando todo este proceso de selección no está a cargo de la empresa. Por ejemplo, ustedes vieron que muchas veces cuando las empresas buscan contratar una posición, es decir, que tienen una posición vacante, no hay, o sea, la empresa no se hace cargo, sino que contrata a una consultora para que ellos hagan la búsqueda, ¿sí? Y después la empresa termina recibiendo un par de currículums y es la que termina seleccionando. Bueno, cuando este es el caso, es decir, cuando el proceso de selección está a cargo de una empresa que no es la empresa que está buscando esta posición, es muy importante este conocimiento de la empresa, es decir, cuál es el rubro de la empresa, cuántas personas hay, cuál es el jefe que está solicitando esta posición, de qué se trata, cómo se compone el equipo, no sé, cuál es o sea, es una empresa de cuántas personas, es una empresa que es nacional, es una sede nacional de una empresa que es de afuera, cuál es el rubro, cuál es la competencia. Todas estas son variables que es muy importante saber también para tener un contexto y saber cuál es el mercado al que apunta esta empresa. ¿Sí? Son todas variables que es muy importante estar al tanto. Y después también es muy importante saber específicamente qué es lo que va a hacer la persona que yo estoy queriendo contratar. Por ejemplo, no sé, imaginémonos, estamos buscando, no sé, un analista de facturación. Bien, entonces yo necesito saber qué es lo que hace ese analista de facturación, porque seguramente el analista de facturación de la empresa A no hace exactamente lo mismo que el analista de facturación de la empresa B. También tiene un jefe específico, tiene determinados compañeros, trabaja en un contexto determinado, hace su tarea de una manera determinada, utiliza determinado sistema, que en otra empresa no, tienen determinadas pautas y determinado esquema de trabajo que es distinto que en otra organización. Entonces, es sumamente importante tener un contexto, saber qué es lo que hace qué es lo que tiene que hacer esta persona que se va a contratar, cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, con quién lo hace. Entonces, yo voy a hacer, digamos, como todo un relevamiento de estas tareas que hace este puesto. Este relevamiento es el que se va a llamar análisis. Imagínense, no sé, que ustedes tienen como distintas herramientas para hacerlo. Pueden hacer entrevistas, no sé, entrevistas a la gente que hoy por hoy está haciendo esa función, entrevistas a las personas con las que tiene contacto esta función, pueden entrevistar al jefe, no sé, pueden sentarse a observar, a ver qué es lo que hace la persona, que esta observación quizás toma un poco más de sentido cuando estamos hablando de un puesto más operativo. Imaginen que tienen que contratar, no sé, un clerquista, que son esas personas que conducen esa especie de camioncito que va dentro de una fábrica que levanta pallets y los va ordenando. Bueno, quizás ahí lo más rico también sería observar a ver cómo lo hace. Bueno, entonces hay un montón de herramientas que a mí me sirven para entender cuál es la tarea y cómo hace esa tarea, cómo debería hacer esta tarea esta persona. Y todo esto que yo vaya relevando, toda esta información que yo tenga, no se puedo grabar una entrevista de vuelta, puedo
hacer una encuesta, puedo entrevistarme con las personas, puedo observar. Todo esto lo voy a volcar formalmente en un documento que se va a llamar descripción del puesto, que va a tener determinada información ordenada y sistemática de lo que esta posición va a tener que hacer. También otro documento que yo voy a poder armar con mucha información que yo voy a haber obtenido en el análisis del puesto es el perfil del puesto, ¿sí? Y estas van a ser dos herramientas principales en el análisis de la necesidad, de las cuales yo me voy a valer para después seguir al siguiente paso del proceso global de selección, ¿sí? Otra cosa que yo tengo que tener definida es el rango de remuneración que yo voy a tener para ofrecerle a esta posición. Cuando hablamos de rango, vieron que, no sé, quizás si estuvieron en alguna entrevista ofreciéndose ustedes para una posición, o les preguntaron cuál es su expectativa salarial, o cuál es su sueldo actual, o directamente les dijeron, bueno, no sé, nosotros estamos evaluando pagar entre tanto y tanto. Bueno, eso se llama rango de remuneración, ¿sí? Dentro de un máximo y un mínimo que la empresa está dispuesta a pagar por esa posición. Todo esto también lleva un análisis que nosotros lo vamos a ver también en otra clase, pero es algo que yo tengo que tener definido, ¿sí? Y por último, el requerimiento, que el requerimiento es un documento interno que utiliza la empresa cuando el área específica que está buscando la posición arma, digamos, como un documento para pasarle al área de selección para formalizar ese pedido que necesita hacer de personal, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que yo voy a hacer en cuanto al análisis de la necesidad. Principalmente lo que necesito tener es mucha información respecto de la empresa y respecto del puesto, ¿sí? Y ahora nos vamos a adentrar en estos dos documentos, que es la descripción del puesto y el perfil del puesto, que en definitiva van a ser los dos documentos que me van a dar mayor información respecto de todo lo que necesita saber y tener la persona que va a ocupar esta posición. Claro, hay una preguntita, ¿eh? Sí, dale. Dice, ¿podría repetir lo de requerimiento? Sí, por supuesto. El requerimiento es un documento interno, es decir, un documento que maneja la empresa, que lo va a completar el jefe del área que necesita incorporar a esta persona, y es con el cual le va a informar al área de selección que necesita incorporar esa posición, ¿sí? Digamos, en realidad, vuelvo a aclarar, cada empresa es diferente, ¿no? O sea, una empresa súper tecnificada, el requerimiento de personal es un proceso, un sistema. Sí, iba a aclarar eso. Claro, una empresa más formal, pero que no está muy tecnologizada, seguramente el requerimiento puede ser un formulario en papel, y una empresa más informal, el requerimiento puede ser un llamado telefónico, una visita a la oficina de la persona. Un mail. Claro, o un mail. Claro, un mail también. O sea, en realidad, un mail, sí. Más allá digamos, del formato. Del medio, del formato, lo importante es que para que un selector pueda empezar un proceso de búsqueda, tiene que entender exactamente qué es lo que se necesita y estar seguro que la compañía está aprobada, está dispuesta a contratar a esa persona, ¿no? O cubrir esa posición. Exactamente, o sea, son todas formalidades y a veces no tanto, pero pasos que se necesitan para realmente poder llevar a cabo esa búsqueda, ¿sí? Bueno, entonces, las dos, digamos, como variables más importantes de este segundo paso, que es el análisis de la necesidad, va a ser la descripción del puesto y el perfil del puesto, que se van a nutrir de toda la información que yo obtuve mediante el análisis, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a meter específicamente en estos dos documentos. Bien, entonces, vieron que yo recién les decía que nosotros hacemos el análisis del puesto y tenemos mucha información. Imagínense cuando ustedes tienen que estudiar, tienen que hacer un trabajo de campo, hacen una investigación, entonces hacen un resumen, anotan todo, bien.
Imagínense que después de eso ustedes tienen un documento específico con determinada información, con determinados, digamos, como bullets, y esos los tienen que ir con determinados ítems, y eso lo tienen que ir completando. Bueno, esto es la descripción del puesto. Es un formulario que me va a ayudar a ordenar de una manera estructurada toda la información que yo obtuve del análisis del puesto. Y acá, fíjense que yo digo información que tuve del análisis del puesto. Todo lo que yo voy a poner en ese formulario tiene que ver específicamente con ese puesto, más allá de quién haga esa tarea, ¿sí? Yo voy a estar hablando de ese puesto en particular, ¿sí? No estoy hablando de la persona, o sea, no importa si esa posición hoy la ocupa Menganito y mañana la va a ocupar Sultanito, no importa. Yo voy a estar hablando de el puesto en particular. Generalmente nosotros cuando decimos esto, estamos describiendo la silla vacía, que es lo que se necesita que esa silla, la persona que ocupe esa silla esté haciendo, ¿sí? Entonces, esta descripción del puesto es un documento, es un formulario que va a ser estándar para toda la organización, donde yo voy a volcar la información que obtuve del análisis de una forma estructurada. Y lo que voy a obtener principalmente, lo que va a quedar descrito, son las responsabilidades y los deberes que tienen que ver con esa posición, ¿sí? Bien, entonces, es un formulario específico que para todas las posiciones que se busque, yo voy a tener que completar los mismos ítems, ¿sí? Obviamente los voy a completar con la información que tiene que ver con cada posición, ¿sí? Pero son siempre los mismos ítems que yo voy a estar completando. Bien, y ahora acá vamos a ver específicamente cuáles son esos ítems que se tienen que completar en esta descripción del puesto, ¿sí? Y específicamente son todos estos. Entonces, en principio, ese formulario va a tener lo que va a tener es una identificación del puesto. ¿Qué es lo que yo voy a poner en este ítem? Voy a poner cómo se llama este puesto. Por ejemplo, recién hablábamos creo que de un analista de facturación, bueno, entonces a mí el formulario me va a poner título del puesto, 2 puntos, analista de facturación. Me va a pedir reporta a, yo voy a poner al jefe de facturación. ¿En qué área está? Voy a poner el área de facturación, ¿sí? Todo esto que me identifique específicamente o sea, al puesto en sí. El título, no sé, el nombre del jefe, la posición del jefe, el área a la cual corresponde esa posición, ¿sí? Todas estas son, digamos, los conceptos que van a identificar este puesto. Después me va a pedir el objetivo. Bueno, ¿por qué está este puesto? ¿Cuál es la razón de ser? Y generalmente va a ser una frase corta, ¿sí? Que va a englobar la función, digamos, como, imagínense que, no sé, ustedes tienen una lupa, bueno, cuando están, digamos, como trabajando sin la lupa, no van a describir las tareas, sino que van a describir la función global, la razón de ser de ese puesto. Y generalmente lo que les va a ayudar es utilizar una frase como es responsable por cumplir, no sé, imagínense no sé, alguien responsable de pagar, de hacer la liquidación de los sueldos. Entonces nosotros vamos a poner, es responsable por cumplir con los plazos legales, tener la nómina al día y, no sé, que los recibos salgan en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, este objetivo del puesto de vuelta va a ser la razón de ser de esta posición, que tiene, si ustedes ya pudieron leer la bibliografía, van a ver que hay, además de empezar con esta frase, digamos, y de recomendar que sea corta, tiene, no sé, determinada forma de redactarse que tiene que tener esta frase, ¿sí? Bueno, ese es el objetivo del puesto. Después de eso,
y nutriéndome de lo que yo ya he puesto como objetivo, van a estar las responsabilidades principales. Si yo digo, bueno, este responsable de la liquidación de los sueldos, digamos, el objetivo es que los sueldos se paguen en tiempo y forma, bueno, seguramente para lograr ese objetivo principal va a tener que determinadas responsabilidades a su cargo. Bueno, ahí es donde voy a poder poner la lupa y voy a poder poner, digamos, las funciones principales, las más importantes, las 3, 4, 5 más importantes, que tenga que ver específicamente con lograr este objetivo del puesto, ¿sí? Y generalmente yo voy a estar hablando de una acción, ¿sí? O sea, qué es lo que tiene que hacer, y un determinado objetivo, y un determinado resultado, para qué lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, no sé, si yo estoy hablando de una recepcionista, yo digo que tiene que recibir la correspondencia para hacérselo llegar a cada una de las personas que trabajan en la organización. Si estoy hablando de, no sé, un analista de comunicación, voy a decir que colabora en la redacción de, no sé, de notas de la empresa para mantener el mismo perfil o la imagen corporativa, ¿sí? Entonces yo voy a poner una acción que tenga que ver con ese objetivo y voy a poner el resultado de por qué está haciendo esa acción. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver la bibliografía, van a ver que no solamente se habla de acción y de resultado final, sino también hay un porcentaje. Bueno, ese porcentaje tiene que ver con la cantidad de tiempo que yo le voy a asignar a esa acción. Ustedes piensen que cuando yo hablo de objetivo, hablo de una frase corta. De ese objetivo van a surgir estas acciones, y lo recomendable siempre es de hablar de estas, digamos, responsabilidades principales. No poner 20 responsabilidades, no me importa que, no sé, la recepcionista tenga que, no sé, ir hasta el ingreso de la empresa para levantar la correspondencia 5 veces al día, eso no lo voy a poner, ¿sí? Voy a poner las cosas más importantes, que van a ser seguramente a las que les dedique más tiempo. Entonces, cuando me pida porcentaje de tiempo, yo voy a poner, bueno, 20% del tiempo está haciendo esto, 25, no sé, 30% del tiempo está haciendo lo otro, ¿sí? Bien, entonces, esto en cuanto a las responsabilidades principales. Después tenemos las decisiones y las dimensiones. Estos dos ítems tienen que ver, las decisiones con, siempre para hacer una tarea, la persona tiene que tomar determinada decisión, y esto quizás cobra más sentido cuando es una posición de responsabilidad, es decir, cuando tiene no sé, cuando tiene un equipo a cargo, no sé, está a cargo de el que liquidaba los sueldos, es decir, bueno, puede tomar la decisión de sacar los fondos de un banco o del otro, de decir, bueno, pago los impuestos que surgen de la liquidación de sueldos 2 días antes del vencimiento, los recibos se retiran de, no sé, de una oficina o de la otra, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que esa persona están dentro del marco de acción que puede tomar o no esa posición? Y después, en cuanto a las dimensiones, también tienen que ver con, no sé, si es esto también toma, digamos, cobra más importancia cuando es una posición que tiene quizás como algunas personas bajo su responsabilidad, es decir, un equipo a cargo que dice, no sé, tengo un equipo de 5 personas, anualmente, o sea, salarialmente implica un presupuesto anual de tanta plata, o tengo a mi cargo, no sé, un presupuesto de tanto, o mi posición tiene que facturar tanto dinero, sí, o sea, habla de ese tipo puede hablar de ese tipo de dimensiones que tienen que estar descritas ahí para entender cuál es el marco de responsabilidad total que tiene esa posición, ¿sí? Después los contactos tienen que ver, para realizar cualquier, digamos, tarea, yo tengo que estar contactada con distintas personas. Bueno, esas personas pueden ser algunos compañeros, no sé,
el que liquida los sueldos va a estar contactado con el de finanzas, va a estar contactado con su jefe y va a estar contactado con esos son contactos internos. Y cuando yo hablo de contactos externos, va a estar contactado, no sé, con algunos proveedores, el que le imprime Sí. los recibos. Sí. Sí, no, perdón, Carito, quería hacer una observación. O sea, esta es una metodología que es la que más se usa y es la que están en los apuntes nuestros de cómo se describe un puesto. Y lo que quería decirles es que hacer todo este análisis es muy importante para que después podamos saber qué estamos buscando, ¿no? Porque cuando Carola les está diciendo si la persona tiene contactos internos, no externos, le habla de qué tipo de decisiones tiene que tomar, todo eso impacta en el perfil del candidato la candidata ideal que va a poder cubrir ese puesto en función de características, de competencias. Me estás spoileando. No, pero quiero decir que no es que, o sea, que esto tiene todo un sentido, digamos, porque si nosotros no sabemos eso, no sabemos qué buscar. Muchas veces los jefes dicen, bueno, necesito, qué sé yo, un jefe de contabilidad. Pero un jefe de contabilidad, el título, digamos, si uno mira el currículum de una persona, el título no dice nada. Y varía mucho en cada empresa. Entonces, por eso es muy importante hacer esta descripción, obviamente en el proceso de selección, que también tiene otros impactos, como por ejemplo a la hora de saber cuánto le vamos a pagar a una persona, ¿no? Pero eso es tema de otra clase. Perdón, Carito. Muchísimas gracias, Caro, por el aporte. Bueno, después también es probable que este formulario me pida la ubicación en el organigrama, entonces yo voy a tener ahí la posibilidad de expandirme un poco más en cuanto a la identificación y ubicar dentro del organigrama total dónde va a estar posicionada esta organización. Quizás lo que es más rico de ahí es pensar, no sé, ese rabielcito que yo voy a tener en el organigrama, cuántos más rabielcitos por arriba tiene y cuántos más rabielcitos por abajo tiene, para darme cuenta desde dónde va a contribuir esa posición al objetivo general de la empresa. Y después también las condiciones físicas y ambientales. En una oficina eso quizás no cobra mucho sentido porque va a estar, no sé, en un ambiente estable, bien iluminado, sentado en una silla, en el mejor de los casos, que tenga todas las comodidades que pueda tener para estar sentado 9 horas, voy a tener una buena iluminación, voy a estar trabajando en un escritorio donde se supone que voy a tener todo al alcance y no voy a tener, digamos, como ningún impacto físicamente por estar sentado ahí 9 horas, pero esto cobra más importancia cuando estamos describiendo una posición de un operario en una fábrica donde no va a estar sentado todo el día, va a estar parado, puede estar cargando mucho peso, puede estar expuesto a determinados agentes químicos o biológicos que le puedan llegar a impactar de alguna manera, ¿sí? Entonces, y después, como todos los formularios van a tener un campo de observaciones o de otros, donde yo voy a poder enriquecerlo con alguna otra información que yo voy a haber obtenido del análisis, que es importante tener en cuenta para saber y para darle a conocer a la persona que va a ocupar la posición, ¿sí? Recuerden que nosotros ahora estamos en la etapa número 2, que es el análisis de la necesidad, y todo esto va a ser como materia prima para la búsqueda, que es el tercer paso del proceso global de selección, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos, o sea, toda la información que yo busqué del análisis la voy a, digamos, estructurar y ordenar en este formulario, que es la descripción del puesto, que va a tener todos estos ítems. Como dijo Caro, es un modelo de formulario, existen muchísimos más que les pueden pedir más cosas, menos u ordenadas de distinta manera, con mayor o menor especificación, pero es esto, ¿sí? La base. Bueno, ahora si les parece, vamos a ir a los breakout rooms, y la actividad que les proponemos es que pensemos juntos y definamos cuáles son las principales responsabilidades que tiene un mesero de un bar
para detallarlas en la descripción del puesto. ¿En función de qué? En función de la acción, o sea, qué hace y para qué lo hace, ¿sí? Así que nos vamos a ir un ratito a los breakout rooms y vamos a trabajar sobre esto. Bueno, entonces vamos a seguir. Seguimos en lo que respecta a este segundo punto del proceso global de selección, que es el análisis de la necesidad, y dentro del análisis de la necesidad vimos que vamos a construir, por el momento, un documento que se llama perfil del puesto, del cual recién hicimos una parte, que es la descripción de las principales responsabilidades, y ahora vamos a ver que también existe otro documento para esta segunda parte, que es el análisis de la necesidad, que se llama perfil del puesto. Y acá, cuando hablamos de este perfil del puesto, hablamos de ciertos requisitos o cualificaciones, pero que ya son personales, que van a ayudar a la persona que ocupa esta posición. Y cuando hablo de personales, porque acá sí ya tienen que ver con características que tiene que tener la persona. Vieron que antes hablábamos de requisitos para la posición de determinadas funciones o tareas que tenía que ocupar, que tenían que ver con la silla. Bueno, acá ya vamos a hablar de la persona en particular, por eso hablamos de perfil. Son determinadas características que tiene que tener sí o sí la persona que ocupe esa posición. Por ejemplo, de ciertos datos personales. Y acá, cuando hablamos de datos personales, podemos hablar de, vieron que, no sé, hay veces que cuando ustedes ven algún aviso, dicen, bueno, dentro de Capital Federal, al sur de la provincia de Buenos Aires, o debe vivir, o esta posición es para ocupar en tal provincia, ¿sí? Eso sería, digamos, como un dato personal en particular. Y después la realidad que podemos hablar de, no sé, de sexo o de edad, que ya deberían estar como medios caducos estos dos datos, ya no deberíamos ver, aunque seguimos viendo, algunas posiciones donde dicen exclusivamente hombre, y de tal edad a tal edad, ¿sí? Un rango de edad. Eso la verdad que no lo deberíamos ver, pero bueno, en algún momento existió. Sí, a eso nos referimos cuando hablamos de datos personales, que como ven tienen que ver con la persona que se está buscando. Después cuando hablamos de formación, tiene que ver con, no sé, hay algunas profesiones que tienen una matrícula habilitante, por ejemplo, no sé, un contador, un escribano, un abogado, y si yo estoy buscando una posición que tiene que ocupar específicamente esa función, voy a necesitar que si contrato un abogado, sea un abogado habilitado y me presente su matrícula. Bueno, eso hablamos cuando hablamos de formación. O no, quizás piden a una persona idónea que no tenga que ver con una formación profesional particular, ¿sí? O piden, no sé, no sé, alguien que esté haciendo determinada carrera, que esté en el medio de la carrera, principio de la carrera, finalizando la carrera, ¿sí? Eso hablamos cuando hablamos de formación. Después determinadas aptitudes, competencias o capacidades, no sé, que sepa inglés, que trabaje bajo presión, no sé, liderazgo, ¿sí? Cuando hablamos de experiencia previa, decimos, bueno, que tenga experiencia previa en determinada industria, que tenga determinados años de experiencia en tal función, y omito la industria, que tenga experiencia manejando equipos numerosos, que tenga experiencia, no sé, en determinado, de vuelta, rubro. O que conozca más países, porque la posición es regional. Exactamente, exactamente, o que tenga experiencia para, no sé. En liquidación de sueldos, por ejemplo, que conozca más que sepa liquidar sueldos de determinado convenio colectivo de trabajo, o que tenga experiencia liquidando sueldos utilizando el sistema Tango. Exactamente, determinadas características personales que realmente van a ser muy necesarias para poder, digamos, cumplir satisfactoriamente con el objetivo de esa posición, ¿sí? Y después, cuando hablamos de características de personalidad,
hablamos, no sé, si es empático, si es extrovertido, si toma riesgos, ¿sí? Todas estas cosas que van a ser también importantes a la hora de ocupar esta posición. Entonces, tenemos dos documentos distintos que van a servir al mismo fin. Por un lado, la descripción del puesto, que describe la silla, es la forma, el formulario que reúne la información sistemáticamente que yo recogí del análisis, y por el otro lado el perfil del puesto, que lo que va a reflejar son las características personales que debería tener la persona que va a ocupar esa posición, ¿sí? Son los dos formularios que hablan de una misma posición. No, algunas de las cosas del perfil del puesto ya están expresadas en algunas partes de la descripción, pero esta es más la herramienta que se utiliza, o sea, no salimos a buscar, es como un proceso, me parece importante, ¿no? Primero se hace el análisis, del análisis se saca la descripción de puesto, de la descripción inferís cuál es el perfil, y con el perfil, que sería el último paso, es que realmente salís a hacer la búsqueda de las personas, ¿no? Porque en la descripción de puesto también hay mucha más información. Acá es, bueno, como dice Carito, ¿no? ¿Qué características tiene que tener la persona que se vaya a desempeñar en esta posición para que lo haga con éxito? El perfil ideal, que después vamos a ver que no necesariamente lo vamos a encontrar. Tal cual. Sí, siempre cuando hablamos o sea, generalmente cuando hablamos del proceso de selección, o sea, nosotros vamos con toda esta información y es como encontrar una pieza específica en un rompecabezas y esa pieza la perdimos. No vamos a encontrar una pieza que encaje directamente, pero sí toda esta información nos va a ayudar para encontrar la pieza que más se adapte, para encontrar quizás como una pieza blandita y que yo tenga la posibilidad que con algún movimiento la pueda, digamos, meter en ese lugarcito que falta para reemplazar esa ficha, ¿sí? Pero de vuelta, siempre hablamos de ideales, que después nos encontramos con otras cosas. Bueno, y acá, de vuelta, ¿para qué sirven la descripción y el perfil? Recuerden que nosotros estábamos en el proceso global de selección, en la segunda parte que era el análisis, y esta descripción y el perfil, como decía Caro, van a ser parte de nuestra materia prima para trabajar en lo que es la búsqueda, ¿sí? Para cuando yo haga un aviso, ustedes fíjense que los avisos que ven y lo que nosotros recién vimos que tiene el perfil del puesto, va a ser específicamente lo que diga el aviso, ¿sí? Entonces, primeramente, o sea, para el área de selección, ¿para qué va a servir este perfil? Y quizás alguna parte de la descripción del puesto, para yo publicar el aviso. Lo que ustedes ven, fíjense que en un aviso es lo que vimos recién, con experiencia en tal, no sé, que tenga capacidad de liderazgo, que tenga experiencia contratada en determinados niveles, que tenga determinado nivel de formación. Todo eso va a ser, o una parte de la descripción va a ser con lo que nosotros nos vamos a encontrar en el aviso que veamos en cualquiera de los medios que existen, ¿sí? Y por otro lado, también la descripción del puesto va a ser muy útil internamente para otras áreas de recursos humanos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para el área, vimos que había una parte que hablaba de condiciones de trabajo, donde decíamos que, no sé, el nivel de luz en el que trabajaba, cuántas horas estaba parado, si estaba expuesto a algún agente de riesgo. Bueno, este formulario le va a servir al agente de seguridad e higiene para entender a qué cosas va a estar expuesto y cuáles son las medidas de prevención o de capacitación que tiene que tomar el área de seguridad e higiene para proteger y para tener en cuenta a esta posición.
también le va a servir al área de capacitación, este formulario de descripción del puesto, para saber, según con los conocimientos que viene esa persona, y qué es lo que tiene que, cuál es el conocimiento o responsabilidades que tiene que tener para saber si tiene que capacitarlo en algún tema en particular. También para el área de desarrollo, para decir, bueno, yo quiero que esta persona el día de mañana ocupe determinada posición, bueno, entonces vamos a tener que adoptar determinadas estrategias para que esta persona pueda llegar a tener esas características, esas competencias que tiene que tener para ocupar esa posición el día de mañana. Bueno, obviamente para el área de reclutamiento, que es lo que estamos viendo, y también para el área de compensaciones, porque la descripción del puesto ocupa, nos describe cuáles son todas las responsabilidades, y vamos a ver también en una clase posterior de compensaciones, que toda la información que yo volqué ahí me va a servir para ponerle determinado valor, ¿sí?, a esa posición. Y también muy importante, que siempre les especificamos que quizás en organizaciones muy grandes que tienen, digamos, como todas las áreas bien delimitadas, esta descripción del puesto va a estar realizada realmente por el área de compensaciones. Puede pasar o no, pero en el caso ideal lo realiza el área de compensaciones, ya que para ellos sí es fundamental, y es, o sea, una herramienta fundamental para realizar esta evaluación de puestos, que la vamos a ver en otro momento. Pero todas estas son algunas de las utilidades que pueden tener estos dos documentos, la descripción del puesto y el perfil del puesto, ¿sí? Bien, por eso son sumamente importantes. Bien, entonces seguimos avanzando un paso más y nos vamos a el tercer escalón o el tercer paso de todo este proceso, que es la búsqueda. La búsqueda la pueden encontrar también como reclutamiento, que es lo mismo, o convocatoria, que es exactamente lo mismo, o sea, significan lo mismo, que no es nada más ni nada menos que buscar, encontrar los candidatos adecuados para la posición. Y yo ya sé cuáles son los candidatos, o sea, sé qué es lo que tienen que tener los candidatos adecuados, porque yo ya realicé el perfil y la descripción del puesto, con lo cual sé ya qué es lo que quiero, ¿sí? Bien, entonces para realizar esta búsqueda y reclutamiento yo me voy a basar en fuentes, determinadas fuentes, que esas fuentes pueden ser internas y pueden ser externas. Cuando hablo de fuentes internas, son las que, digamos, la empresa ya tiene. Una fuente interna puede ser, por ejemplo, una base de datos que tenga la empresa de búsquedas anteriores, o sea, si es una empresa, digamos, como medianamente organizada, va a tener una base de datos de currículums, y en el mejor de los casos los va a tener, digamos, como organizados de determinada manera para buscarlos, no sé, por experiencia, por roles anteriores. Entonces ahí va a tener, digamos, como su basecita para iniciar una búsqueda, si quiere, por ese lado. Después, otra fuente de búsqueda interna también puede ser cuando la organización, surge una vacante en una organización y dicen, bueno, vamos a buscar primero internamente. Entonces ponen un aviso en la intranet o en alguna cartelera y dicen, bueno, existe una vacante para determinada posición, para que los empleados de la compañía se postulen primero por si les interesa realizar un cambio, ¿sí? Y después también tenemos otra fuente de reclutamiento interno, puede ser los cuadros de reemplazo. Un cuadro de reemplazo es cuando las empresas, también algunas más grandes que están organizadas, y hay otras que los pueden hacer quizás de una forma más, menos esquematizada, pero siempre hay una idea para determinadas posiciones que son estratégicas. Muchas veces se trabaja en pensar quién, o sea, ante una eventualidad, si esta posición clave, la persona que lo ocupa se va, quién la podría llegar a reemplazar. Entonces se va trabajando como en un pequeño plancito para que si esa persona, no sé, el día de mañana dice que se va o se jubila o lo que sea, alguien esté casi listo para reemplazarla, ¿sí? Eso se llama cuadro de reemplazo y existe para determinadas posiciones estratégicas.
Estas tres, o sea, la base de datos, los cuadros de reemplazo y las búsquedas internas, podrían ser una fuente de reclutamiento interno. Puede haber también otras, pero en principio podrían ser estas tres. Y después cuando hablamos de búsquedas externas, es cuando la organización sale a buscar afuera, ¿sí? Lo puede hacer, no sé, junto con o sea, en el mismo momento de la búsqueda interna, o lo puede hacer después o al mismo momento. Por eso no, o sea, cada organización tendrá una política y se organizará de determinada manera. Pero bueno, cuando hablamos de búsquedas externas, en principio tenemos los portales, que son algunos que vemos ahí como Boomerang, Zona Jobs, algunos de esos portales de empleo y todo lo que vemos ahí. También pueden ser cuando la organización publica las vacantes en su página web, a la cual tiene acceso todo el mundo. Ese es otro medio de búsqueda externa. Puede ser también mediante red de contactos o de referidos. Hay algunas empresas que tienen la política de realmente promocionar que las vacantes se ocupen con personas que son conocidas de sus empleados, entonces aplican incentivos en ese sentido. Bueno, esa sería otra fuente de reclutamiento externo. Los avisos en diarios, aunque les parezca medio raro, sigue habiendo, o sea, cuando yo era joven y buscaba trabajo, me levantaba temprano, iba a buscar el diario y buscaba todos los avisos que salían ahí. Bueno, eso en algunos lados también sigue existiendo. Digamos, en el interior también pasan avisos por las radios locales de determinadas posiciones, o no sé si alguna vez, hasta hace un tiempo, no mucho, si prendían la tele en los canales de aire, no sé, en Canal 7, por ejemplo, que me acuerdo en algún momento hablaba del campo, bueno, también pasaban algunas búsquedas que tenían que ver con ese rubro agrario por la tele. También otra fuente de reclutamiento que pueden utilizar las empresas es, como les mencionaba, las consultoras, estas empresas que específicamente se encargan de buscar, o sea, de ayudar a las empresas con sus búsquedas de talento, ¿sí? También hay determinadas consultoras, digamos, como que son muy específicas, o personas en particular que hacen búsquedas específicas, que se llaman headhunters. La traducción literal sería cazadores de cabezas, que yo le digo no sé, me junto con esta persona y digo, bueno, quiero a esta persona, o quiero una persona que tenga determinadas características, y ellos investigan, y van a esa persona en particular. Es otro caso. Después, no sé, las empresas están siendo como muy creativas. Hay algunas empresas que lo que hacen, no sé, algunos bancos que van a abrir sucursales afuera, hacen como viajes en los cuales salen a reclutar gente de esa zona. Por ejemplo, no sé, X banco va a abrir una sucursal, no sé, en una localidad de La Rioja, entonces determinado staff del banco hace un viaje ya programado, en el cual pusieron avisos y dijeron, bueno, vamos a hacer no sé, una selección masiva, nos vamos a juntar en tal lugar, y cuando van, o sea, ya está todo organizado, y ellos viajaron ahí para seleccionar a gente ahí porque se va a abrir una sucursal en ese lugar. Ese es un modo de reclutar también. Los portales de empleo, las bolsas de trabajo, las ferias de empleo, las ferias, una vez al año se hace una feria de empleo joven, creo que se venía haciendo este año, creo que se hizo virtual, pero que se hacía en la rural, donde se juntan un montón de empresas, que generalmente lo que suelen suelen tener como muchas vacantes para, digamos, juniors o para jóvenes profesionales. Bueno, entonces se publican en todos lados y van muchos chicos que están terminando el secundario o los primeros años de la universidad, y hay muchísimas empresas que tienen ofertas, digamos, como de trabajo, o ahí hacen el primer contacto. Esa es otra forma de reclutar, ¿sí? Todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que nosotros tengamos un montón de materia prima para después trabajar en la selección. Y estas son algunas de las maneras que tienen las empresas para encontrar estas
toda esta oferta, ¿sí? Todo esto no hace más que, digamos, conformar el mercado de trabajo, es donde las empresas salen a buscar y encuentran a candidatos, ¿sí? Son todas estas algunas, me parece que la mayoría de las opciones que tienen las empresas para encontrar estos candidatos, ¿sí? Bueno, no sé, seguramente tienen Instagram ahí también, no sé si ya habrá algunos avisos que se puedan poner en TikTok o en Twitch, pero bueno, seguramente va a pasar. Hasta hace un tiempo no pensábamos que podría buscarse personal, por ejemplo, por Instagram, y hace mucho por Facebook ocurrió, así que seguramente por esas plataformas también, ¿sí? Bueno, y obviamente como todo, hay, digamos, ventajas y desventajas de cada una de estas fuentes de reclutamiento, internas o externas, ¿sí? Y todo, o sea, todo, como siempre decimos, depende, porque algunas de las ventajas que les podemos mencionar también se pueden convertir en desventajas. Por ejemplo, para una búsqueda interna, una ventaja que puede haber es que yo la posición la ocupo con muchísimo menos costo, porque si recluto a alguien, o sea, finalmente termino seleccionando a alguien que trabaja ya en la organización, pero quiere cambiar de posición, o sea, lo voy a hacer muchísimo más rápido, va a tener muchísima más seguridad, y va a ser a bajo costo. No sé, una desventaja puede ser que si ese proceso no se gestiona de la manera adecuada, pueda desmotivar a las personas que no fueron finalmente seleccionadas, ¿sí? Todo depende. Después, en cuanto a búsqueda externa, ¿qué es lo que, no sé, una ventaja que puede tener? Es que trae nuevas ideas. Generalmente cuando ingresa alguien nuevo en una organización, lo que pasa es que, o sea, refresca como un poco y puede ver las cosas de otra manera, que la gente que ya está, o sea, no las ve, pues como que uno cuando está en un lugar ya se envicia y como que siempre mira de la misma forma. Bueno, traer a alguien de afuera puede renovar un poco esto, no sé, y la contra o la desventaja puede ser el mayor costo y el mayor tiempo, y también la mayor posibilidad de error, ¿sí? Porque si bien si mi proceso de los pasos anteriores los hice correctamente, debería existir poca probabilidad de que me equivoque, pero siempre me puedo equivocar en cuanto a que finalmente ese perfil no era el que yo realmente necesitaba, o que la persona por X motivo no se sienta motivada y se termine yendo. Siempre existe esa variable. Así que como vemos, o sea, pueden haber ventajas o desventajas, pero todo va a depender de cómo lo gestione la organización, ¿sí? Bien, entonces, imagínense que nosotros ahora ya tenemos un montón de materia prima para trabajar en lo que es la selección, ¿sí? Que es el cuarto paso de este proceso global de selección. Y acá realmente lo que vamos a hacer es, de todos los currículums que tuvimos, vamos a utilizar determinadas herramientas para seleccionar e ir chequeando a ver con cuál realmente cubre los requisitos que nosotros estuvimos pidiendo. Y ahí nos vamos a valer de todas estas herramientas. Y acá tenemos que el proceso de selección en sí, este cuarto paso del proceso global, lo podemos ver como en dos etapas. Una etapa que es la preselección y otra etapa que es la selección. Siempre vamos a pensar, digamos, como en un embudo en el cual recibimos un montón de currículums, y mediante todas estas herramientas nosotros vamos a ir quedándonos cada vez con menos para llegar al candidato que nosotros pensamos que es ideal, o el que más, digamos, coincidencia tiene con el perfil que nosotros estuvimos buscando y que más posibilidades de éxito va a tener, pensamos que va a tener en la organización, ¿sí? Entonces, para esta primera etapa de esta parte de selección, que es la preselección, nos vamos a valer, o sea, nuestra materia prima va a ser los currículums, las solicitudes de empleo, que son, por ejemplo, cuando ustedes entran a un portal de una empresa donde ven una búsqueda, no solamente les hacen
subir el currículum, sino que les hacen completar como toda una solicitud, que muchas veces es lo mismo que el currículum, bueno, esa solicitud de empleo, y una entrevista telefónica. Una entrevista telefónica la podemos utilizar como primera parte del proceso de selección para, no sé, si hay algo en el currículum que nos llamó la atención y necesitamos terminar de corroborar, para ver si realmente podemos seguir adelante con esa persona o no, ¿sí? No sé, lo típico es, si yo estoy buscando dentro del perfil, yo puse que esta persona tenía que ser bilingüe, y esta persona me dijo que tenía, no sé, un nivel alto de inglés, pero en el currículum no va a poder detallar más que eso, o va a poder poner dónde estudió, o si vivió afuera. Bueno, yo si lo quiero corroborar, lo llamo y le pido hablar, no sé, hacer un par de preguntas en inglés, y si veo que realmente tiene el nivel que yo necesito, lo puedo seguir considerando para la posición, ¿sí? Estas son las 3 herramientas que a mí me van a servir en este primer paso del proceso de selección, y yo a estas 3 herramientas las voy a estar comparando constantemente con el perfil y con la descripción del puesto, ¿sí? Voy a estar mirando el perfil y voy a estar mirando ese currículum, voy a estar mirando esa solicitud de empleo, y si es necesario voy a hacer una entrevista para realmente chequear si cumple con todos los requisitos que yo tengo descriptos, ¿sí? Esas van a ser, digamos, como mis principales herramientas. Y después, una vez que ya hayan pasado, digamos, por este proceso, si vi el currículum y dije, bueno, sí, lo puedo seguir, o sea, sigue adelante, si me fijé la descripción de empleo, sí me interesa, cumple con mucho de las cosas que puse en el perfil, sigue adelante, y si fue necesario hacer la entrevista telefónica y dije, bueno, sí, esta persona puede seguir adelante, voy a seguir avanzando en el proceso de selección, y voy a utilizar, tengo la posibilidad de utilizar todas estas herramientas, pero las empresas se organizan y utilizan algunas de ellas. No es necesario utilizar todas estas que nosotros mencionamos, pero sí son muchas de las que existan. No es una lista taxativa, puede haber empresas como mucho más creativas que utilicen otras cosas, pero sí son la mayoría que se utilizan en el proceso de selección. Por un lado tenemos las entrevistas, gran variedad de entrevistas. Nosotros vamos a tener también una clase particular que habla de las entrevistas. Pueden ser entrevistas individuales, pueden ser entrevistas grupales, pueden ser entrevistas panel, pueden ser entrevistas presenciales. Hoy por hoy la mayoría de las entrevistas son virtuales, y se podría decir que es digamos, como la herramienta principal, la que nunca falta en un proceso de selección, ¿sí? En la cual el candidato va a ser entrevistado por una o varias personas. Se pueden utilizar distintas herramientas, lo que sea, pero va a ser, digamos, como el elemento principal que se va a utilizar en el proceso de selección. Después tenemos la evaluación psicológica. La evaluación psicológica, no sé si alguno la habrá atravesado en algún momento, pero nosotros vamos a tener también una clase que va a hablar de esto. Es una herramienta que va a ser administrada por un psicólogo que seguramente va a estar capacitado específicamente en las evaluaciones psicológicas laborales. Se puede hacer junto con la entrevista, o sea, en el mismo momento o en otro momento, donde se van a aplicar determinadas técnicas que también nos van a ayudar a nosotros de recursos humanos para ver si realmente es el perfil que nosotros buscamos o no, con distintas técnicas, con distintos métodos. Es una de las herramientas. Después también la empresa nos puede pedir determinados antecedentes. Hay algunas empresas que lo pueden hacer más o menos formal. Estos antecedentes nos pueden pedir antecedentes académicos, como pedirnos, por ejemplo, hay muchas veces cuando vamos a ingresar a una organización que ya estamos en la etapa de incorporación, nos piden el analítico o el título certificado. Nos pueden pedir antecedentes penales. Esto es muy importante para determinadas posiciones o determinadas organizaciones. Es un trámite que personalmente nosotros tenemos que ir a hacer
a un lugar determinado, nos pueden pedir, no sé, antecedentes, bueno, académicos, financieros, económicos, laborales, ¿sí? O sea, todas, que para determinadas organizaciones, algunos son más importantes que los otros, algunas los hacen, otras directamente no los hacen, pero puede suceder. Hay veces que dentro de estos antecedentes está en el pedido de referencias, quiere decir, o sea, nosotros en el currículum muchas veces te hacen poner determinadas referencias, algún número de teléfono de alguna persona con la que vos hayas trabajado, o referencias personales que, no sé, teléfono a algún familiar y lo llaman y les preguntan si te conocen, si no. Después, el examen médico, en el caso de Argentina es obligatorio, se llama preocupacional, con lo cual previo a vos a ocupar esa posición, te debería mandar a hacer este examen, que es, o sea, puede ser un examen más básico, o según cuáles sean las responsabilidades que esta persona tenga que ocupar, puede tener determinadas especificaciones, o sea, no es lo mismo, no sé, un oficinista que una persona que está expuesta a determinados riesgos, que nosotros ya los tuvimos que haber puesto en la descripción del puesto, entonces no sé si es un, como dijimos recién, un clerquista, vamos a pedir, no sé, el examen médico va a incluir un examen de agudeza visual o de agudeza motora para ver si esta persona realmente está en condiciones de realizar ese trabajo. Para algunos trabajos también me pueden pedir la libreta sanitaria, eso va a ser un requisito. También algunas empresas organizan lo que se llama Assessment Center, que es la traducción sería como un centro de evaluación. Esto es un momento en el cual hay, juntan a varios candidatos que ya fueron de alguna manera, digamos, como preseleccionados, se sabe que algunos requisitos básicos cumplen, y la idea es que esos candidatos puedan interactuar entre sí mediante determinados ejercicios, algunos van a ser individuales, muchos van a ser grupales, y la idea es que se puedan demostrar determinadas competencias que tengan, y eso va a ser como toda una organización previa de recursos humanos, esto tiene que estar, digamos, como bien organizado. Vamos a tener también una clase específica de Assessment Center. Hay algunas empresas también que hacen informes socioambientales. Hoy por hoy creo que las que más hincapié hacen en esto son las empresas, son lo que tienen que ver con bancos y las empresas que tienen que ver con el mercado financiero. Es un informe que puede ser como más exhaustivo o no, según la empresa. Pueden ir, o sea, va una persona que está capacitada para hacerlo, o sea, visita tu barrio, puede visitar tu casa, se puede entrevistar con alguien de tu familia, entra a tu casa, chequea a ver cuál es la forma en la cual vivís, dónde vivís. Ya les digo, determinadas empresas lo pueden hacer más o menos exhaustivo de otras, es uno de los pasos, puede ser uno de los pasos del proceso de selección. Y después también se pueden utilizar determinadas pruebas técnicas. Esas pruebas técnicas, por ejemplo, yo recién les hablaba de agudeza visual, si es a este clerquista también le pueden pedir hacer una prueba, o sea, subiéndose a un clerk directamente, o sea, alguna prueba que tenga que ver específicamente con la función que nosotros vamos a cumplir, y que la empresa realmente necesite chequear por el tipo de función que es, cómo es que la realiza esa persona. La mayoría de estas cosas nosotros vamos a tener clases específicas para verlas en particular y más en profundidad, pero todo este es un, digamos, buen mix que pueden utilizar las empresas para armar todo su proceso de selección. Algunas de estas cosas se van a hacer, otras no, van a tener distinto orden y le van a dar determinada prioridad en algunos de estos puntos. Eso va a ser según la empresa, según, por supuesto, el costo, o sea, cuál sea la inversión que pueda realizar la empresa en el proceso de selección. Pero bueno, todo esto van a ser, digamos, las herramientas en las cuales se pueda nutrir la empresa para realizar el proceso de selección. Después,
también podemos ver que este proceso de selección lo podemos ver, digamos, como que va a ser una comparación de dos variables, ¿sí? Cuando estamos empezando el proceso de selección, cuando estamos más que nada en la preselección, lo que vamos a estar comparando es candidato versus puesto, y cuando hablamos de puesto lo vamos a estar comparando con el perfil que nosotros realizamos, y después cuando ya vayamos avanzando en el proceso de selección, vamos a estar comparando candidato con candidato, ¿sí? Porque ya los vamos a haber conocido, seguramente o sea, vamos a haber tenido una entrevista y vamos a poder comparar a los dos candidatos, ¿sí? Por eso hablamos de que el proceso de selección es un proceso de comparación entre dos variables. En un principio candidatos versus puesto, y después cuando estamos más avanzados hablamos de comparación de candidato versus candidato. ¿Sí? Y después, ¿cuál es la diferencia entre búsqueda y selección? Que generalmente, hasta esta clase seguramente nosotros pensábamos que era lo mismo, búsqueda y selección, y bueno, no, vemos que búsqueda es cuando buscamos a los candidatos, al candidato ideal, y selección es cuando ya estamos seleccionando un empleado, ¿sí? Ideal, o particular, o el más adecuado. Después hay algo muy importante cuando ya estamos finalizando el proceso de selección, que es ver cuál es el rol que tiene recursos humanos y cuál es el rol que tiene el gerente de línea, es decir, el gerente que está incorporando esta posición. La realidad es que nosotros, desde nuestro rol de recursos humanos, que somos los especialistas, vamos a aportar todo nuestro conocimiento para terminar ofreciéndole al gerente de línea seguramente lo que se llama una terna, y decirle, bueno, mira, nosotros entrevistamos todos estos candidatos, vimos todas estas personas, trabajamos con el perfil, trabajamos con la descripción, y entendemos que estas tres, por ejemplo, si es una terna, son las personas más indicadas, o sea, las personas más adecuadas para ocupar esta posición. El gerente lo va a entrevistar, y es el gerente o el jefe o quien hizo la solicitud para incorporar esta posición que va a terminar decidiendo quién es la persona que va a ocupar esa posición. Entonces es muy importante que nosotros siempre sepamos que la decisión final de incorporación no la tiene recursos humanos, sino que nosotros vamos nada más y nada menos que a recomendar, sino que la decisión final de incorporación la va a tener el gerente de línea, o sea, el gerente o el jefe que pidió incorporar esa posición. Va a ser el que va a decir, bueno, me quedo con el... Un poco carito en teoría, ¿no? Quien tiene que tomar la decisión es el que está contratando, o sea, el jefe de línea. Puede ser que encuentren algunas empresas donde eso no sea así. Por supuesto, hay de todo, la realidad siempre supera la ficción, así que, pero bueno, en el ideal de los casos sucede esto. Entonces, una vez que ese gerente toma la decisión de, digamos, decidirse por una persona en particular, empieza todo el proceso de incorporación, que va a abarcar este proceso de decisión. Acá ya estamos en la anteúltima etapa del proceso global de selección. Este proceso de decisión, que ya sabemos que lo toma en el mejor de los casos el gerente, se le va a hacer una oferta de trabajo a la persona que, según la empresa, esta partecita va a ser más o menos formal. En el caso más formal, va a ser un mail que le va a llegar a la persona donde va a constar cuáles son todas las condiciones de trabajo, o sea, qué es realmente lo que se le ofreció a esta persona. El puesto de trabajo, el salario que va a ganar mensualmente, si tiene algún bono, algún premio, se va a especificar ahí, cuál es si tiene prepaga, la prepaga que va a tener, y todos los beneficios que se le hayan mencionado durante la entrevista van a estar reflejados en esta oferta de trabajo. En el caso más formal, va a ser un mail. En el caso menos formal, cuando estén, digamos, como cerrando el proceso de incorporación, una llamada en la cual, bueno, sí, acordate que te prometí esto, y esto lo vas a tener. Bueno, esa es la oferta de trabajo, más o menos formal en todas las variantes que se nos ocurran. Y luego de eso va a suceder el proceso de alta, ¿sí? Que es un proceso como más administrativo, que también vamos a ver una parte en otra clase, en la cual se le van a dar de alta, digamos, legalmente
en AFIP y todos los seguros y todo lo que corresponde, ¿sí? Luego de eso, una vez, y ya estamos en la última parte del proceso de selección, cuando la persona ya ingresó a la compañía, va a empezar el proceso de inducción, orientación o socialización, lo van a encontrar con distinto nombre en todas en la bibliografía que ustedes lean, y va a haber, digamos, se va a hacer una orientación a la empresa en general, al departamento al cual va a pertenecer esta persona y al puesto en particular. Y todo ese proceso también va a tener un seguimiento y una evaluación para ver cómo va siendo la evolución de la persona, ¿sí? Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? O sea, acá ya terminamos lo que es el proceso de selección global, y como vemos termina con la incorporación de la persona, ¿sí? Con este proceso de orientación. Y acá es donde termina el proceso global, pero no termina la responsabilidad de recursos humanos, ¿sí? o de este área de selección, sino que hay otras variables que también tienen que ver con la función general del área de este área de reclutamiento, que tiene que ver en cuanto a cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, cómo logro entender si todo lo que hice está bien o tengo que mejorarlo, ¿sí? Y acá es donde me voy a valer de determinados indicadores, es decir, de determinadas mediciones que yo voy a tener que aplicar en mi proceso de selección para entender si lo puedo mejorar o no. Nosotros también vamos a tener una clase específica de esto, pero nos es muy importante a esta altura mencionarles que todas las áreas, o sea, no solamente selección, tienen que llevar determinados, digamos, indicadores o formas de medir su gestión para entender si lo que está haciendo está bien o tienen que mejorar. Y esos indicadores se van a sustentar en 3 variables principales. Una va a ser entender cuál es la satisfacción que están teniendo, digamos, no solamente los candidatos, sino mis clientes internos, es decir, los jefes que me solicitan a mí que haga un proceso de búsqueda, entender cuán satisfechos están. Otra variable importante a tener en cuenta van a ser los costos. El costo del proceso de selección está siendo muy alto, lo tengo que bajar, ¿dónde es que se me está yendo, digamos, como más plata? ¿Qué es lo que tengo que efectivizar? Y para darme cuenta de eso, no voy a tener otra posibilidad más que medir, ¿sí? Saber y estar atrás de cómo estoy haciendo yo las cosas para ver dónde se me está disparando ese costo. Y otra variable importante a tener en cuenta también es la productividad o eficiencia. Cuán bueno estoy siendo yo haciendo este proceso de selección. Un ejemplo que menciono ahí es la estimación de la rotación, es decir, la gente que yo estoy ingresando, todos los procesos de ingreso que yo estoy haciendo, ¿se están yendo rápido? Si se están yendo rápido es que hay algo en mi proceso de selección que yo no lo estoy haciendo bien, porque si yo definí bien mi perfil, hice bien todo mi proceso de selección y se van, hay algo que está fallando, ¿sí? Entonces, sobre estos 3 índices o ítems, que son la satisfacción, los costos y productividad, es sobre lo que yo voy a tener que trabajar para realizar mis mediciones y saber si mi proceso de selección está siendo efectivo o si hay algo que yo tengo que variar para poder mejorar mi gestión. ¿Sí? Estos indicadores, por más que nosotros los estemos mencionando ahora, indicadores van a tener todas las áreas de recursos humanos, todo lo vamos a poder medir, pero bueno, nos pareció importante mencionarlo acá como para que sepamos que siempre desde el lado de recursos humanos
también van a ser importantes los costos, así como, no sé, la gente de un vendedor tiene que llegar a determinado nivel de ventas, bueno, nosotros también tenemos que llegar a determinado nivel de satisfacción, de costo y de productividad para saber que nuestra gestión está siendo efectiva, ¿sí? Bien, y ahora, siendo las 10:47, tarde, nos vamos a ir al segundo breakout rooms, y acá la propuesta va a ser, ¿qué información pondríamos en un aviso que busca reclutar un analista junior de recursos humanos? A ver, Carito, tenemos que pensar qué vamos a hacer con el tiempo, ¿no? De cuánto Hagámoslo de 10, ¿te parece? De 10 minutos, eso ya nos deja las 11 y todavía falta después explicar la actividad. Sí, todos se pueden quedar unos 10 minutitos más. Sí, 10 como mucho, si esto lo hacemos de 10. Ok, bueno, listo. ¿Te parece? 10 minutos, Dani. Dale, entonces 10 minutos. Dale, gracias, Dani. Listo. ¿Querés terminar de explicar? Dale, lo que tenemos que hacer entonces es ver qué información podríamos poner en un aviso que busca reclutar un analista junior de recursos humanos. O sea, esta información tiene que ser relevante para que se postulen las personas que nosotros necesitamos. Pensemos acá, entonces, en el perfil del puesto. ¿Qué información del perfil podríamos poner en el aviso para que se postulen las personas que nosotros necesitamos para este puesto de analista junior de recursos humanos? Como síntesis, vemos de vuelta, tengamos en cuenta que todos los pasos del proceso de selección con estos, y como vimos es imposible estar pensando en un paso sin haber hecho el anterior. Todos estos pasos los podemos medir, ¿sí? Eso va a depender la organización, de qué manera lo ejecuta, pero lo ideal si queremos cambiar o modificar o mejorar algo, lo vamos a tener que medir, si no va a ser complicado. Y ahora, bueno, les muestro la actividad que nos va a quedar pendiente para entregar el lunes, que respecto a su trabajo actual o el último que hayan tenido, o si no tuvieron, lo que pueden hacer es preguntarle o entrevistar a algún familiar o amigo, y la idea es que puedan graficar las etapas del proceso de selección que tuvieron en esa oportunidad, ¿sí? Desde que se enteraron de la vacante, o sea, porque en algún lado vieron el aviso, hasta que se incorporaron, como vimos. Vieron que nosotros vimos desde la planificación, pero en este caso va a ser desde el reclutamiento, desde que ustedes vieron la vacante, hasta que realmente fueron incorporados, ustedes o la persona a la cual decidan entrevistar. Y después, considerando todas las herramientas que nosotros ya vimos, que las mencionamos en clase, y que están un poco más desarrolladas en la ficha, ¿qué diferencia encuentran con respecto a lo que vivieron, o sea, lo que pasaron, y cómo se podrían haber mejorado? ¿Sí? Esta es la actividad que les queda pendiente a ustedes. Les proponemos que como máximo lo desarrollen en una carilla. Recuerden que todo lo que hablamos lo pueden consultar también en la bibliografía, y bueno, y nosotros también, cada uno de los docentes vamos a estar ahí con ustedes acompañándolos por si tienen alguna duda. Una buena recomendación para dibujar, o sea, si quieren busquen un poquito de material de cómo se hace un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, cada etapa o cada acción o cada paso normalmente es como un rectangulito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ponen, me llamaron por o me contactaron por link, no sé cómo, me contactaron por LinkedIn, ¿no? Pongo una rayita, una liñita y otro rectangulito. Entrevista con una persona de consultora. Una rayita y lo que sigue en el grafiquito es otro rectangulito que dice, por ejemplo, me llamaron por teléfono nuevamente para verificar disponibilidad y coordinar un examen de inglés. O sea, la idea es que ustedes pongan
O Paso a si- paso. paso a paso, si no es con, con la forma, digamos, de graficarlo como un diagrama de flujo, por lo menos paso 1, paso 2, que traten de pensar todo lo que pasó en ese proceso de lo que vivieron ustedes. O sea, seguramente desde el proceso de búsqueda, selección, incorporación y si hubo algo de orientación, ¿no? Cuando... Ah, no, está la incorporación, dijimos. En la No, y en realidad podrían hablar también de la orientación. Sí, ok. Bueno, pero la idea es que, y si alguno nunca pasó por ese proceso o no conoce a su hermano que pasó por un proceso así, bueno, si no lo pasó, busca a su hermano, su tío, un amigo, lo que sea, alguien que esté trabajando. Generalmente, si van a buscar a otra persona, porque por ahí si están trabajando ustedes en una pyme, van a ver que los pasos por ahí son simples. Me llamó un conocido, fui a una charla con el dueño y empecé al lunes siguiente. No, ahí después van a tener que hacer mucha comparación con lo que les enseñamos que es correcto, ¿no? Perdón. ¿Puedo hablar? Sí. Por supuesto. Ahí se me ve. Claro, justo en mi caso fue un poco así. Bueno, por eso, Literal. ahí vas a describir tu paso y después vas a tener que hacer en el análisis, Carola, volvé a la indicación del trabajo. Va a tener que explicar todo lo que faltó en ese después, proceso eventualmente, ¿no? 3. Pero si van a buscar a alguien Sí, y no sí, son si bien- ustedes, traten de buscar a alguien que haya participado en un proceso lo más completo posible, digamos. Perfecto. para- A ver, el mío no fue tan directo, Claro. pero sí fue un poco más básico. Así sí les queda digamos, más esquematizada la realidad o el deber ser, ¿no? Muy bien. Bueno, Una pregunta. ya nos vamos yendo, entonces les dejamos esta actividad, cualquier cosa, como ustedes saben, nos pueden- Carola, hay una pregunta. Hay ahí. una pregunta. Hay una pregunta. ¿Cómo sería que debemos de trabajar? ¿Será que, a ver, G. Jiménez, que no, Gastón creo que es. Ah. Gastón, ¿Cómo es la pregunta? si no me equivoco, vos trabajás y deberías analizar el trabajo que tenés ahora. O sea, Claro, lo que él me- pregunta es si él lo tiene que hacer desde la perspectiva de una persona buscando trabajo como candidato o si lo debería hacer desde la perspectiva de la empresa. No, lo van a hacer desde de la experiencia personal. Así que lo Desde van a el candidato. contar. Sí, Claro. en el rol del candidato. En el rol del candidato, que se supone que después lo comparan con el proceso que explicó Carola, pero digamos, traten de identificar todos los pasos que tuvieron que pasar para llegar a incorporarse a la organización. Y después analizan qué fue lo que eventualmente faltó. Bien. Bueno, cualquier duda, consulta, ya saben que le hacen, contactan a sus profes tutores y lo que necesiten, aquí estamos siempre. Bueno, dale, nos vemos el sábado próximo por este mismo canal a partir de las 9 de la mañana. Chao, gracias a todos. buen fin de a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buen fin de.